Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores del seminario para permitirnos a todo el grupo, soy parte de un grupo de investigación, en difundir nuestros resultados. Empezaré directamente a mostrar que la carne ovina es una carne milenaria. Muchos países, muchas zonas del mundo a veces tienen como única fuente de carne las ovejas, que muchas son locales. La FAO dice que 82% de los ovinos producidos en el mundo son de razas locales que se desarrollan y se adaptan a las características del lugar, que quedan y son productos cárnicos muy particulares de la zona. En Uruguay está ahí, ven que esa es la repartición de los lugares donde hay más ovejas. América hay pocos grupos de ovejas. Uruguay está ahí bien marcado acá, que hay mucha densidad. Y entonces, claro, es una fuente de carne que es importante saber, porque es un alimento. La carne ovina es finalmente un alimento para que la gente lo consuma. Entonces es importante saber qué características nutricionales, qué valor nutricional tienen. Es un poco lo que nosotros trabajamos, no solamente las ovejas, pero en ese caso traemos resultados nuestros, que hay cosas que están en marcha todavía, sobre carne ovejas. Entonces seguimos y ver un poco la composición nutricional de la carne ovina, que es producida sobre pastura en Uruguay. Los resultados que voy a mostrar son solamente ovejas producidas sobre pastura y en el Uruguay. Tuvimos la chance de ver, de poder trabajar con algunas razas y biotipos que hay en ese momento en el país, no todas porque es imposible, y empezando con el valor nutricional o la composición nutricional desde el punto de vista de los minerales. Y acá le presento dos principales minerales. No se puede, con el tiempo que tenemos no se puede presentar todos, entonces yo elegí lo que tiene desde el punto de vista de nutrición humana una base, una característica muy importante, que es el selenio, el zinc. Acá en rojo, como está indicado abajo, en rojo y en verde son los promedios de selenio y zinc de la carne que está más o menos caracterizada por la USDA. Es un archivo de 2017, muy reciente, y de la ANSES, que es un organismo europeo para caracterizar las distintas carnes. De esa forma, para que vean cómo están las carnes de los animales que elegimos, que tenemos acceso, que es el Corriedal Pro, el Highlander, el Merino Donny. Y entonces, lo que salta a los ojos es que no hay diferencias significativas, ni para el selenio ni para el zinc. El zinc es un mineral muy particular porque a nivel mundial, en la dieta de la gente hay una carencia de zinc, no hay facilidad de acceso, entonces mucha gente, sin saberlo, no tiene suficientemente zinc para su organismo. Y tanto el selenio como el zinc son minerales muy importantes porque participan en todo el proceso antioxidativo, el animal vivo y la carne después. Entonces, tener selenio suficiente, tener zinc, permite al animal, como a nosotros los humanos, permite al animal tener resistencia a los procesos oxidativos y al mismo tiempo, cuando se sacrifica la carne, le queda suficientemente reserva para resistir la oxidación. Y selenio y zinc son parte de enzimas que son antioxidativas. Así que ven que, bueno, zinc, primero los niveles están bastante similares a lo que muestra la USDA para el zinc que es LANCES como la USDA. Una particularidad, los suelos europeos son más bajos, más pobres en selenio que los suelos del continente americano. Por eso ustedes ven acá que las carnes europeas siempre tienen menos selenio que las carnes de América. Eso es simplemente porque hay menos selenio en el suelo, eso es geológico,
Entonces, como hay menos selenio, se transmite mucho menos a la pastura. El animal come una pastura que tiene menos selenio, entonces tiene menos selenio en la carne, lo que es inverso acá en el continente americano. No quiere decir que todo el continente está lleno de selenio o que en Europa no hay ningún lugar con selenio, pero estamos hablando de promedios. Así que esos dos minerales de importancia, ven que en las razas que manejamos, que estudiamos, no hay diferencias significativas. Después tenemos el otro mineral que es clave. El doctor Hopkins lo nombró en algún momento. El zinc, habló del zinc y habló del hierro. Él no habló de carencia, pero yo hablo de carencia porque los dos minerales hay carencias a nivel mundial. Mucho más para el hierro, que mucha gente tiene anemia, que se llama anemia ferroprive, que anemia por simplemente no tener hierro. No es grave, solo que no tienen acceso, no consumen suficientemente alimentos con hierro, entonces les falta hierro. No siente nada, solo que no tiene oxigenación suficiente. Acá le puse la importancia del hierro, respiración, desarrollo muscular, óseo. Entonces, cuando hay falta de hierro en la alimentación humana, esas personas tienen dificultades de metabolismo, la respiración muscular es mucho menor y bueno, entonces es simplemente por no consumen alimentos con hierro suficiente. Y quiero acá aprovechar a hacer un poco de información nutricional. Ven acá que el hierro total no hay diferencia entre las razas que utilizamos, que estudiamos, pero el hierro se divide en dos tipos de hierro, bioquímicamente. Es el hierro gem o el hierro gemo, el hierro no gemo o no gem. El hierro gemo es, ¿cuál es la diferencia? Que el hierro gemo se absorbe entre 60 y 80% a nivel intestinal, nuestro intestino, mientras que el hierro no gemo, entre 5 y 10%. ¿Qué decir? Que si yo consumo hierro gemo, aprovecho al máximo el hierro. Cuando yo consumo hierro no gemo, aprovecho muy poco. Pero cuando uno mide alimentos, por ejemplo, yo veo en la prensa, algunas prensas internacionales, siempre dicen, hay tal fruta, tal, no sé, tal grano que tiene más hierro que la carne. Ustedes lo ven, siempre eso pasa. Pero están hablando de hierro total. Es decir, que el hierro total, podemos tener la misma cantidad de hierro total, pero si el hierro gemo es menor en un alimento, o no existe, no hay utilización del hierro. Las plantas, todas las plantas, tienen hierro no gemo. O sea que la lenteja de mi abuela tiene muy poco hierro aprovechable, muy poco. Entonces, cuando ven información que dice, tal fruta o tal grano tiene mucho más hierro que la carne, no es correcto. No es correcto, es una información que es mal manejada. Bien, entonces, acá ven que no hay diferencias acá, pero sí, cuando hablamos del hierro gemo, ven que hay unas diferencias. Tengo que sacar los lentes porque eso está para lejos. Acá vemos que el hierro gemo, cuando lo vemos, tenemos el Highlander, que tiene menor cantidad. Letras distintas indica que la diferencia es significativa. Entonces, el Highlander tiene menos hierro en las condiciones que nosotros trabajamos. No lo dije tal vez, pero los animales fueron criados en las mismas condiciones, consumieron la misma pastura, todo igual. O sea, no hay un efecto externo que pueda modificar algo. Y acá ven que el Highlander tiene menos hierro gemo, el hierro importante, y acá hay la diferencia que obviamente el hierro no gemo es proporcional al hierro gemo. Cuando hay gemo, el no gemo es el total del hierro. Así que es importante tener en cuenta de eso, que la calidad del hierro que está en las carnes es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos a los lípidos. Lípidos totales, ahí entraron dos razas más, que creo que no estaba el coma, el corridal por merino australiano, que era Romney Marsh, que no estaban las anteriores. Acá tienen los números animales, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Es una tesis de doctorado de Elena que está sentada ahí sin decir nada. Comparando los lípidos totales,
vemos que el Highlander tiene menor lípidos totales que el Cordial Pro o que la cruza Cordial, el coma, como lo voy a hacer más fácil, mientras que los otros no tienen diferencias. Así que el total de los lípidos cambia o es diferente según la raza, el biotipo que se maneja. Pero acá también aprovecho para dar un poco de información científica, que decir lípidos totales en realidad hoy en día no quiere decir nada. Lo que importa son los ácidos grasos, porque podemos tener dos alimentos con la misma cantidad de lípidos totales, pero lo que importa son los ácidos grasos, porque nuestra salud depende no de los lípidos totales, depende de qué tipo de ácido graso estamos ingiriendo. Entonces, hacemos la misma comparación, ácidos grasos totales saturados, que son los malos, siempre los malos de las películas, lo que es cierto, no todos, ha cambiado eso, la cosa se mueve todos los días, pero hay dos ácidos grasos que hay que evitarlos, que es el ácido palmítico y el ácido mirístico, pero el palmítico es mucho más problemático por la cantidad. Acá ven que representa 20 a 30%, según los tipos de alimentos, entre 20 a 30% de todos los ácidos grasos que están en la carne. Y acá ven que no hay diferencias ni para el mirístico ni para el palmítico. Un ácido graso, los dos son heterogénicos, pero eso por la cantidad que tiene la carne puede tener problemas, pero recuerden esos valores, igual al final hay una comparación que va a facilitar la comparación. Entonces, después de los ácidos grasos saturados, que no hay diferencia entre las razas que estudiamos, pasamos a los monoinsaturados. Los monoinsaturados son ácidos grasos, más bien mejor tenerlos del lado suyo, porque hacen como un buffer de resistencia a la oxidación, etc. El ácido oleico, el 18,1, es el principal ácido graso del aceite de oliva o el girasol alto oleico, etcétera, etcétera, que le da mucha estabilidad al aceite, pero también a la carne. Entonces, tener mucho oleico en la carne le da estabilidad oxidativa interesante. Y ven que no hay diferencias entre las razas que estudiamos. Sí, para el palmito oleico. Bueno, el palmito oleico les llamo la atención, que vean los valores, es poco, pero es un ácido graso que esos últimos 2 años empezó a atraer la atención. Siempre es ciencia, pero también búsqueda de novedad. Entonces, pero vamos a seguir el tema, a ver si el palmito oleico, que tiene algunos efectos positivos en la salud, lo va a seguir. En ciencia aparecen cosas y después terminan y se esfuman. Vamos a ver si el palmito oleico va a seguir apareciendo como importante. Pero después, acá venimos a los ácidos grasos, que para los alimentos, todos los alimentos es de gran importancia. Los ácidos grasos poliinsaturados. Y acá le puse 2. Hay mucho, obviamente, pero 2 que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son esenciales. Nosotros, los mamíferos, todos los animales en general, no pueden sintetizar ningún lípido en su cuerpo si no tienen el ácido graso linoleico y el ácido graso alfa-linolénico. Esos son el omega 6 y el omega 3, que ustedes conocen bien. Entonces, la comparación entre las distintas razas para el linoleico, el omega 6, no hay diferencias. Sí hay pequeñas diferencias a nivel de alfa-linolénico, que es el omega 3. Y ustedes saben bien, todo el tiempo se nos dice omega 3 es bueno, es importante. Es cierto, es así. Es muy importante porque es un ácido graso que va a entrar en una serie de síntesis de otros ácidos grasos omega 3 que son importantes para la salud. Entonces, acá ven que hay una diferencia, el Highlander de nuevo, respecto al Cordial, esta vez no, hay menos alfa-linolénico en el Highlander que en el Cordial, y entonces no son diferencias. Entre las otras razas no se encontró diferencia significativa. Una diferencia significativa es que estadísticamente, aunque el valor es el doble de 1, si el estudio estadístico dice que no es diferente, no existe la diferencia. Pero acá en este caso sí, porque letras son distintas, el estudio confirmó que hay menos omega 3 en el Highlander respecto al Cordial, pero los otros entre sí no hay diferencias.
Y hay un ácido graso muy particular que es típico de las carnes de rumiante, que es el CLA. El CLA es un isómero del ácido linoleico, que es conjugado, o sea, para hacerlo simple, la estructura cuaternaria o la estructura en física es un poco diferente, lo que le da particularidades. Es un ácido graso que se considera antitumoral. Hay un trabajo del grupo de París en 1998 que mostraron que en modelos animales se opone al desarrollo del cáncer. Dije, se opone al desarrollo del cáncer. No bloquea el cáncer, simplemente se opone al desarrollo. En la patología humana eso tiene importancia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta. Entonces, acá también volvemos y encontramos esta vez el Highlander con menor cantidad respecto al Corriedal Pro y al Coma, Corriedal merino australiano. Ven que el Highlander tiene menos ácido graso antitumoral. El CLA es uno de los isómeros. Hay 40 isómeros, o sea, 40 moléculas similares, de las cuales hay 2 importantes y uno en particular, por eso no quise desarrollar mucho ese punto, que es el C9T11, que encontrarán, a veces se hablan de eso, que representa el 70-75% cuando se mide los ácidos grasos en cromatografía. Bueno, el CLA aparece como, y insisto, el CLA es típico de los rumiantes, ovejas, bovinos, porque es un poco producto de yo la llamo la gran pelea en el rumen, donde hay microorganismos de todo tipo, entonces producen ácidos grasos muy particulares que nosotros los humanos, aún con una pequeña fermentación, el conejo, el nondú, que tiene fermentación importante, no logra tener suficientemente CLA como el caso del rumen y de los rumiantes. Entonces es un ácido graso muy particular que es bueno tenerlo como ácido graso que esté ahí. Y ahí ven las diferencias que tuvimos. Hay otros ácidos grasos, no puedo, es una lista muy grande. En la naturaleza hay 450 ácidos grasos, de los cuales se analiza o se toma en serio, entre comillas, unos 25, 30. Más de eso son todos 0001, 0003, no tiene importancia, pero sí algunos ácidos grasos, la que mostré, y estos como el araquidónico, que participa en la inflamación, el DHA, el TPA, el EPA, no hubo diferencias entre las distintas razas. O sea, se puede considerar que todas las razas que les presenté tienen la misma cantidad. Ahora, otra cosa que se puede hacer con los lípidos es que ver un poco, yo no sabía si el corazón iba a trabajar o no, pero veo que sí. Hay índices que caracterizan un alimento, no solamente la carne. Esos índices se utilizan para muchos alimentos. O sea, en base a la composición de ácidos grasos, uno hace ¿cómo decirlo? Una aproximación, una estimación. Bueno, los índices, esa es la definición. Y a partir de ahí uno dice, ese alimento tiene tal índice favorable, desfavorable. Y yo les traje algunos, como el índice heterogénico, o sea, un alimento, ¿qué capacidad tiene o qué efecto tiene para favorecer o desfavorecer la placa de ateroma? La placa de ateroma es aterosclerosis. Entonces, en base a los ácidos grasos, uno puede hacer una estimación. O sea, no es una estimación así, es algo que ya desde los años 90 que se maneja como característica. Bueno, el índice heterogénico no hay diferencia. Otro índice que favorece o no la trombogénesis a nivel de la carne, no hay diferencia entre las razas. Índice N6, N3, que eso todos lo conocen, es un índice, no hay tiempo para entrar en explicar eso, pero es importante tener índices N6, N3 alrededor de 4, 5, 6, eso también se está moviendo, pero es mejor tener un índice de 6 como un índice 25 30, como es el caso si analizamos todo lo que estamos consumiendo. O sea que muy poca gente tiene esos índices acorde a lo que se necesita. Bueno, sí, por algo apareció algo bueno, que es el índice hipocolesterolemiante, que el Corriedal tiene un índice hipocolesterolemiante mejor que el Merino Don.
pero entre las otras razas no. Simplemente esos dos. ¿Qué es un índice hipocolesterolemiante? Ustedes conocen que la colesterolemia es el colesterol en la sangre, es un factor malo, es malísimo. Cuando se junta con otros se agrava. En este caso, la carne corredal parece tener características que reducen el nivel de colesterol en la sangre. Y eso desde el punto de la salud es bueno. Obviamente, solito no hace nada. Eso se adjunta a otros factores, etc. Pero bueno, por algo hay que empezar. Acá abajo le puse unas definiciones ahí para ver. PS, es raro, el PS no lo dije, es la relación entre poliinsaturados y saturados, que es otro índice que permite decir, bueno, ¿cómo estamos? Cuidado, esos índices son válidos para la carne en las condiciones que trabajamos. Pero uno que consume distintos alimentos, no sé, en 3.500, 4.500, tal vez tendremos, no sé, el sistema para ver todo lo que comemos, qué índice tiene, qué heterogénico. Hoy en día no hay una forma de tener globalmente una idea de los índices globales de lo que consumimos. Pero si hay un alimento que tiene un buen índice, lo consumimos, otros también, un poquito de cada cosa buena, al final estamos favoreciendo nuestra salud. Es un poco la idea del mensaje, tener en cuenta del tipo de ácidos grasos que se consumen. Estos son trabajos que se realizaron por los colegas de Tacuarembó, también en corredal, en pastura, y le traje algunos indicadores también de ácidos grasos, como el palmítico ilmirístico, que ven acá, que no hay diferencias en el palmítico entre el cordero estándar y el cordero pesado. Eso es un extracto de un trabajo que se publicó para comparar animales corredal de acá, estándar y pesado, con animales europeos y ver un poco las diferencias en uno y otro. Yo extraje solo para quedarme con el corredal. Y ven que el palmítico, por ejemplo, no hay diferencia entre el pesado y el estándar. El CLA, ven acá que hay, no veo la letra, pero no hay diferencia porque tienen letras similares. O sea, y acá el DHA es mayor en el caso del estándar que en el pesado. Acá es otro trabajo que quería traer para que se ve mejor, que es un trabajo hecho por el grupo de Brito, Gustavo Brito, en Tacuarembó. Esos dos trabajos fueron hechos por la gente de Tacuarembó. Y bueno, acá la comparación, no hay comparación, simplemente composición. Al palmítico, ven, el trabajo que nosotros hicimos, estamos con ese orden de valores, de alrededor del 20, que lo veremos más adelante, que es interesante porque la carne ovina, al menos las razas que se utilizaron en los trabajos que les estoy mostrando en pastura, tiene tendencia a tener menos palmítico, que eso es muy bueno porque le da un parámetro favorable a nuestra salud cuando consumimos esas carnes. Bueno, siendo el corredal, yo hice un tipo de ejercicio, el corredal ovino con más presencia en Uruguay, se comparó el valor nutricional de la carne cordero corredal producido en diferentes zonas de Uruguay. Entonces, ahí hay Cerro Largo, hay Paysandú, Tacuarembó. Para el linoleico, ven que no hay diferencias. Para los corderos corredal, comparamos corderos corredal de distintas regiones acá en Uruguay, son las mismas condiciones analíticas y todo. Entonces no hay diferencia para el linoleico, omega 6. No hay diferencia, perdón que acá me falta el alfa, debería ponerlo porque hay otro linolénico que no es omega 3, sino omega 6. Alfa-linolénico no hay diferencias tampoco entre las tres regiones, y para el CLA no hay diferencias tampoco. O sea que estamos hablando de corredal que está criado en distintos lugares y que frente a una pastura responde con una composición muy similar, no presenta diferencias. Que eso es bueno porque quiere decir que hay en las distintas zonas los animales corredal, con las edades y las condiciones que yo le puse, responden de una forma muy similar.
Acá lo que hice, que me perdonen los que trabajan en Hereford y Aberdeen Angus, comparé, nosotros mismos trabajamos, esos son resultados nuestros, para comparación, para ubicar, son rumiantes y ver un poco cada tipo de animal, cómo podría responder. Tenemos corrida al cerro largo, corrida al paisandú y corrida al florida. Es una tesis de alguien que está en marcha, que se trabajó solo los minerales. No tengo lamentablemente los ácidos grasos para esta carne. Y lo que llama la atención es el selenio. Selenio, esos son valores de la oveja que ya los presenté, y comparando con la Hereford y el Aberdeen Angus. Los bovinos también fueron en pasturas, totalmente igual el tipo de alimentos que recibieron. Y ven, pero eso es típico de los bovinos. Los bovinos siempre tienen más selenio en su carne. Eso no es algo nuevo ni similar. Lo que sí nos llamó mucho la atención, por eso lo puse en rojo, antes que alguien me dice, pero 39. Sí, en Florida encontramos esa carne con esos valores, de altos valores de selenio, que probablemente están asociados con una zona con mayor selenio que está ahí. Si hay, ¿cómo decirlo? Antes de seguir, si yo tengo que hacer un resumen diciendo, los minerales que están en el alimento van casi directamente a incorporarse al metabolismo muscular y a la carne, mientras que los lípidos son una asociación entre lo que come el animal, inclusive al rumiante, entre lo que come el animal y el metabolismo del propio animal. Entonces, no es siempre derechito lo que come va a la carne. En los minerales muchas veces pasa eso, porque los minerales son cofactores que necesitan muchas enzimas y muchas estructuras proteicas para captarlos. Así que lo que come el animal en los minerales en general muestra, como en este caso, que en Florida, por lo menos en ese lugar donde se hizo el trabajo, hay mucho más selenio que en otros lugares. Es así, o sea, a nivel mundial es así. El zinc, ven que más o menos estamos muy similar, mismo orden con el bovino, más o menos una proporción. El hierro gemo, también un poquito más el bovino, que también es clásico. El bovino tiene mayor hierro gemo que el cordero. Los lípidos, ven que estamos hablando de valores relativamente muy similar, no hay una gran diferencia. Ácido palmítico, que está en rojo, que ven que lo decía que es bajo, lo vimos en los trabajos de Brito, los trabajos de Iña Tacuarembó, que no hay grandes diferencias, digamos, no hay entre los corridal producidos sobre pasto en Uruguay. El palmítico tiene tendencia a estar menor que cuando se trata de bovinos. Y eso es una buena cosa, es un factor positivo. Linoleico, a 370, 380, muy similar, y un poquito más que el bovino. El linolénico, que es un ácido graso interesante, tiene tendencia a haber más en el corriedal, o sea, la oveja corriedal, que en los bovinos Hereford y Aberdeen Angus que trabajamos, y el CLAD también. El corriedal tiene, y eso está en dos zonas distintas, o sea, el animal tiene tendencia a tener mayor cantidad de CLAD que el Hereford o el Aberdeen Angus que nosotros mismos trabajamos. O sea que hay cosas interesantes específicas para la carne ovina que hay que ir trabajándola. Eso es simplemente una vista, una ventana que se abre para ir viendo las cosas.